Así que en esta noche ya usted sabe el tema. Al que el Hijo del Hombre libertare, será él verdaderamente libre. Ese es el tema, el título que tiene este congreso. Y agradecemos a cada uno de ustedes que de diferentes lugares. Tengo personas acá de Samaná, gente mía, de algunos lugares. ¿Qué podemos decir acerca de la libertad en Cristo? Aquella libertad que Cristo nos ha hecho libre. Yo sé que ya usted conoce todo este asunto, solamente queremos recordar aquello que ya usted sabe. Y yo no quiero iniciar desde esta palabra sin preguntarle a usted qué es la libertad. No respondamos ninguno, ni yo voy a responder. Pero es bueno que sepamos qué es la libertad con aquella que Cristo nos hizo libre. Y si ya Cristo nos hizo libre, ¿cuál es la razón de nosotros estar una vez más predicando la libertad con la que Cristo nos hizo libre? Y la razón por que predicamos la libertad de Cristo es porque, si bien es cierto, hoy en día hay muchas personas que han sido libres del pecado. Todo aquello que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido libres del pecado y de la muerte. De eso estamos seguros. Pero hay otra esclavitud, y es la esclavitud religiosa. Aquella esclavitud que nosotros, la mayoría, al menos yo, he caído en esta esclavitud. Yo he sido por muchos años, me queda parte de la esclavitud de un sistema, de los sistemas que no vienen de parte de Dios, pero sí basado a textos bíblicos, no han esclavizado. Han tomado muchos textos bíblicos y basado a ellos no han esclavizado. Y vivimos esclavizados por versículo bíblico y decimos bien claro, porque la Biblia dice, y eso ha sido que nos ha esclavizado. Esa misma palabra, la Biblia dice, eso es tremendo. Porque nadie quiere desobedecer la palabra. Como nadie quiere desobedecer la palabra, entonces no han esclavizado tomando exactamente la Biblia. Y no podemos hablar ni de libertad ni de esclavitud sin tomar a Adán de ejemplo. Porque Adán tiene los dos modelos. Adán fue un hombre libre y Adán también fue un hombre esclavo. La libertad no es hacer lo que queremos hacer. Eso no es la libertad. Yo no puedo tomar la libertad para yo hacer lo que yo quiero hacer, porque entonces eso no es libertad y exactamente eso es esclavitud. Es donde la mayoría de nosotros entonces hemos entrado en esta esclavitud. La libertad no es hacer lo que yo quiero hacer, sino llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Esa es la libertad. Yo llegar hasta donde Dios me ha fijado para que yo llegue. Si yo no puedo llegar hasta donde Dios me ha fijado para que yo llegue, entonces yo soy un esclavo. La libertad no es una cosa que yo puedo hacer, sino un lugar donde Dios me pone. Y ahí voy a entrar entonces con Adán. La libertad no es un lugar o algo que yo quiera hacer, sino un lugar donde Dios me pone. Y en Génesis 2, versos 7, dice de la siguiente manera:
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó en el huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y me encanta esa palabra. Dios puso al hombre en el huerto, en el jardín del Edén. Dios lo puso en ese lugar. El hombre no fue a ese lugar, Dios lo puso en ese lugar. Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Escuche bien eso. En Edén. Ya el Edén estaba, lo que no había era el huerto. Y Dios plantó un huerto. Y en ese huerto puso al hombre. Lo puso ahí. Por ende, la libertad no consiste de yo hacer algo. La libertad consiste en yo vivir en el lugar donde Dios me puso. Y en ese lugar yo voy a hacer cosas. Pero no consiste de yo hacer un sinnúmero de cosas, sino de yo quedarme donde Dios me puso. Y el grave problema que tenemos hoy, que muchos nos hemos movido de donde Dios nos puso. Y el Edén no es una cosa. El huerto no es una cosa. El huerto es un ámbito. Donde hoy usted va donde pusieron a Adán y no aparece. Porque no es un lugar físico. Es un ámbito totalmente eterno. Donde Dios nos colocó. O donde Dios colocó a este hombre, Adán. ¿Por qué lo puso allí? ¿Para qué lo puso allá en ese lugar? La Biblia lo dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrase, para que lo labrase y lo guardase. Tiene tarea. Te pongo en este lugar, el objetivo es esta tarea, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Adán era libre en ese lugar. No saliera de ese lugar y Adán consiguió y vivió la libertad en ese lugar. Él hacía lo que Dios quería en ese lugar. ¿Cuál era la tarea? Cuidar ese lugar y labrar ese lugar. En ese lugar. Pero en ese lugar Dios le pone un árbol que es de la ciencia del bien y del mal. Y ahí es que entra el problema en ese árbol. Y de ahí muchos de nosotros hemos dependido de ese árbol que es de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué hemos caído en el gancho de este árbol? Porque ese árbol también es bueno. Dice que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol sabe cómo retener a personas. ¿Quiere cosa buena? Yo te doy cosa buena. ¿Quiere cosa buena? Yo te doy cosa buena. ¿En qué este árbol no ha llamado mucho la atención y no ha esclavizado? Y póngale atención a eso, porque yo sé que eso le va a chocar, le va a mover, pero yo tengo que decirlo. Porque este árbol es problemático. Porque está en un lugar de Dios. Y el árbol que Dios le dice a Adán: no coma de ese.
de todo lo que están ahí pueden comer, mas de este árbol no podrá comer. Y Adán escuchó. Adán escuchó que Dios le dijo que no comiera de ese solo árbol que estaba en el huerto. La pregunta es, ¿por qué Adán entonces perdió la libertad? ¿Cómo Adán perdió la libertad? Cuando oyó otra voz que no era la de Dios. Cuando Adán oyó otra voz que no era la de Dios, se desconectó de Dios, perdió la libertad, se alejó de Dios, porque solo estaba en ese lugar para escuchar una voz, no voces, para escuchar una sola voz. Y Adán oyó otra voz. Y el hombre dijo, eso es Dios hablando con Adán. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, no era para tú escuchar más voz de nadie. Tú tenías que escuchar mi voz y oíste otra voz. ¿Cuándo perdemos nosotros la libertad? Exactamente cuando escuchamos otra voz que no es la de Dios. Aunque estamos en el lugar correcto, hay voces que no se deben de usar. Y le voy a mencionar, por ejemplo, una, para que usted vea cómo nos hemos esclavizado, cómo los religiosos hemos esclavizado a un sinnúmero de personas con algo bueno. Yo sé que usted lo hace mucho y es necesario que se haga, pero hay que tener cuidado. Y es donde nosotros decimos, hermano, tenemos una semana de oración. Tenemos una semana de oración. ¿Orar es malo? No. Es bueno. Pero una semana de oración. Mi pregunta es, ¿y lo demás días? Porque un genio evangélico nos dijo que tenemos una semana de oración, porque el orar es bueno. Y vamos a coger esta semana para orar. Y todos nosotros vamos a orar esa semana porque alguien dijo que la vamos a tomar. La pregunta una vez más, ¿la oración es mala? No. Lo que es malo decir, vamos a tomar una semana de oración. ¿Por qué? Porque ya la palabra dice que debemos de orar sin cesar. Por eso nosotros oramos una semana prendido de oración, orando. Invitamos a la gente, vamos a orar porque esta semana es de oración. La pregunta es, ¿y las otras 10 semanas? La Biblia dice orar sin cesar, orar siempre. Pero los evangélicos somos genios. No, siempre no. Vamos a tomar tal tiempo. Y si pudiéramos tomar esa semana de oración, en la oración de todo el tiempo, es maravilloso. Pero no es lo que pasa. Lo que pasa es que tomamos esa semana de oración y los demás días no son de oración. Repito, siendo que ya la palabra dice orar sin cesar. El problema es que muchos de nosotros no sabemos qué es orar sin cesar. Y hemos creído que orar es ponernos de rodillas, levantar la mano y ya. Eso es parte de la oración. Pero la oración va mucho más allá de yo ponerme de rodillas, levantar la mano, decirle Señor esto, Señor aquello. Eso es mucho más allá.
Y cuando tomamos esta semana de oración, el propósito de esta semana de oración es esto. Y busca lo que es el propósito. Siempre el propósito es algo que nos va a beneficiar a nosotros. No algo que va a glorificar a Dios. Vamos, hermano, a orar para ver cómo Dios, cómo podemos hacer que Dios se manifieste en aquello que Él quiere manifestarse. No. Vamos a orar, hermano, para tal cosa. Vamos a orar para que lleguen gente. Y déjeme decirle que entre más usted ora para que lleguen gente, menos gente llega. Porque usted no va a mover la gente orando. Usted va a mover la gente entendiendo lo que Dios quiere que se pida. Y a través de eso Dios se va a encargar de mover la gente. Porque de otra manera entonces Él dejaría esto y nos diría a nosotros, oren. Pero Él siempre nos va a entender a nosotros que Él tiene el control absoluto. Que por mucho que nosotros oremos, a menos que no esté bajo su voluntad, no se va a responder. Por ende, tenemos un patrón para orar y saber cómo orar. ¿Qué pedirle a Dios? Y hemos sido esclavizados en oración creyendo que eso va a funcionar y eso no funciona. Observe la iglesia que oren mucho. Son las iglesias que más vacías están. Porque ellos pusieron su confianza en la oración y no en Cristo. Y Cristo es quien mueve la gente. Por eso que en la palabra está bien claro donde Dios le dijo a Moisés, tú debes de construir conforme al diseño que yo te mostré. Si tú no construyes conforme al diseño que yo te mostré, aunque se vea bonito, pero yo no recibo eso, porque yo solamente acepto aquello que se basa en aquello que yo estoy mostrando. Y ahí hemos estado siendo por muchos años esclavizados porque alguien nos está diciendo cómo hacer la cosa. Esta semana no es malo. Lo que estoy diciendo que el árbol de la ciencia del bien y del mal también produce eso. Esta semana hay ayuno. Y la mayoría lo que pasan es hambre. Yo sé que usted hace eso, sígalo haciendo. Sígalo haciendo. Esta semana hay silicio, eso es excelente. ¿Qué es el silicio? ¿Para qué el silicio? ¿Por qué Dios lo constituyó? ¿Para qué Dios lo constituyó el silicio? Yo no debo de hacerlo porque en la Biblia lo dice, porque en la Biblia dice muchas cosas, pero yo tengo que saber qué es lo que la Biblia dice. Por eso yo siempre he dicho y he recalcado muchas veces, la Biblia es una cosa y la palabra de Dios es otra cosa. El problema es que la palabra de Dios está en la Biblia. La palabra de Dios se encuentra en la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Pero no todo lo que usted lee en la Biblia es lo que el escritor quiso dejar dicho. Va más allá de esto. ¿Qué de malo hay esto? En lo que Eva le dice a Adán, en la que la serpiente le dice a Eva y Eva le dice a la mujer, al hombre, ¿qué de malo hay? No hay nada de malo. Le cita a Dios. El diablo siempre ha sido un astuto citando cosas de Dios. Es tan fuerte que le citó a Jesús, le citó la Biblia también. Y le dijo, wow, si tú te tiras, ya la palabra dice que Dios va a mandar a tus ángeles para que tu pie no carga. Jesús le dice, eso no es palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios.
Tú estás repitiendo algo que ya está escrito, pero eso no es la palabra de Dios. Si Jesús había escuchado a Satanás, hoy no sé de qué manera Dios lo iba a hacer, pero no lo iba a hacer como lo hizo. Porque no podía escuchar otra voz que no era la de su Padre. Por eso Jesús le dice claro, no venga a tentarme. Está usando la palabra, pero me está tentando. ¿Cómo yo sé que cuando alguien está hablando que no es palabra, aunque me use la Biblia? ¿Cómo yo puedo saber? Y ahí entra el problema donde entonces nos llevan a hacer lo que otro quiere que hagan y no lo que Dios quiere que hagan. Soy dirigido, soy manipulado por otro, menos por Dios. Y este fue el problema de Adán. Dios le dijo, no comerá. Eso fue lo que Dios le dijo. No puede comer. Y comió. Entonces Dios le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé que no comiese. Yo dije una cosa, la mujer dijo otra cosa. No me escuchaste a mí, escuchaste a la mujer, por ende tú eres esclavo. Y lo vamos a ver un poquito más para abajo. Solo por escuchar a alguien que no tenía que escuchar, ese personaje lo esclavizó. Solo por escuchar a alguien que no tenía que escuchar, no estaba autorizado para escuchar a alguien más que no era Dios. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no coma. Eso fue todo. Dios no anda dando explicación de por qué no va a comer. No, yo te dije, no coma. Y ya. No coma. No coma. ¿Cuántas cosas Dios le ha dicho a usted? No lo haga. Pero usted dice, la Biblia lo dice. No coma. ¿Cuál fue el resultado de esta palabra, de oír otra palabra que no era la de Dios? En Génesis también está. Y mire cómo dice el texto. Génesis 3:23. Y lo sacó del huerto. Lo sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Mire eso. Aquí está puesto para que labrase la tierra donde fue tomada. Pero donde leí primero, dice, y lo puso en el huerto de Edén para que labrase y lo guardase. No dice la tierra. En el huerto donde él estaba, no dice la tierra. Pero aquí, como ya él tomó otra decisión, ahora sí, tú vas a labrar la tierra de donde yo te tomé. ¿Qué? La tierra. Y ahí es que entramos, hermano, usted y yo. Dios nos tiene en un lugar donde debemos de obrar, guardar y cuidar, que no es la tierra. Si nos salimos del propósito, del plan de Dios, entonces estamos labrando la tierra. Aunque sea evangélico, está labrando la tierra. Y hoy hay muchas personas labrando la tierra de donde Dios tomó al hombre y no de donde Dios lo puso. Dios nos puso en una posición para labrar en ese lugar. Fallamos
Nos saca de ahí y nos pone a labrar en este lugar, fuera del ámbito de Él. Y eso lo dijo Jesús. Jesús lo dijo más adelante. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. En tu nombre. Y yo no te conozco. ¿Cómo que tú no me conoces? Yo en tu nombre. No sé quién tú eres. Esa persona lo único que está haciendo es labrando fuera del ámbito de Dios. Y toma el nombre de Cristo para hacer lo que quiera hacer. Y eso es esclavitud. Hay demasiado evangélico haciendo lo que quiera porque la Biblia lo dice. Yo siempre digo esto. Y usted lo digo porque es una de las cosas que usted más conoce. No le niegue un vaso de agua a nadie. Porque la Biblia dice que un vaso de agua no queda sin recompensa. No le niegue el agua. Déjeme decirle que no es ese vaso de agua que usted da. Ese vaso de agua. Sí, tenga. Eso no es agua. Pero como la Biblia habla de vaso y de agua y que no la niegue, nosotros no la negamos, pero no es esa agua, aunque era agua, pero no es ese vaso, aunque era un vaso. Pero hemos sacado eso de ahí, lo hemos hecho una forma religiosa, lo damos para que Dios sígalo haciendo, igual que el diezmo. Yo lo hago para que Dios me bendiga y no se me enfermen los muchachos. Que no se puede. Eso es esclavitud. Si usted lo va a hacer, hágalo para honrar a Dios. No pensando que Dios le va a devolver, que no se le enfermen los muchachos. No, haga. Y no dé un 10, dé un 20, dé un 15, dé un 40, pero hágalo entendiendo que esto es porque quiero agradar a Dios con aquello de lo cual Él me da. Yo le voy a dar. Pero también lo hemos clavizado que tiene que ser un 10. Y eso no es 10. Pero la Biblia dice que es un 10, pero no es un 10. Sí, pero en Malaquías dice que es 10. Sí, pero no es un 10. No importa que lo diga Malaquías, no importa quien lo diga, no es un 10. O usted es un 10. Porque la palabra dice que usted aún le pertenece a Él. Y la palabra dice que todo es de Él, por Él y para Él. Por ende, si usted puede dar un 60 y quedarse con un 40, mejor. Si puede dar un 5 y quedarse con un 95, mejor. Pero siempre hágalo para honrar a Dios. No para cuidarse de una enfermedad, no para cuidarse de que un hijo se le enferme, no para que Dios no cierre la ventana de los cielos. Dios no va a cerrar ninguna ventana. Dios abrió toda la ventana en Cristo y más nunca la va a cerrar. No importa que usted dé o no dé, Dios no va a cerrar la ventana. Por ende, lo bueno y lo interesante es usted y yo colaborar con las cosas de Dios, pero no pensando porque si no, no. Eso es esclavizar a la persona. Manipuladores al garete hay en este tiempo. Y eso no es justo. Eso no es justo. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra donde lo sacó. Echó pues fuera al hombre. Eso es tremendo. Dios lo puso. Usted no se va a ajustar a lo que yo digo. Dios te saca. Pero Dios no te saca porque Él te saca. Dios te saca porque tú te saliste de donde Él te dijo que no saliera.
Y estaba el hombre fuera. Lo puso fuera del Edén. Lo sacó. La pregunta, hermanos, casi estoy cerrando ya. La pregunta es, ¿usted está dentro del ámbito que Dios lo creó? ¿O usted está dentro de un ámbito religioso? Porque se puede tener un ámbito religioso y no estar donde Dios lo puso. Pablo se lo dijo a los Gálatas, ustedes corrían bien, estaban corriendo en el camino. ¿Quién los sacó del camino? Y le dice, claro, esto no proviene de Dios. ¿Ve que hay alguien que puede sacarnos de donde Dios nos pone? Alguien nos puede sacar de donde Dios nos pone. Y eso es esclavitud. Y yo estoy hablando de esto porque mañana es que quiero hablar, si Dios lo permite, de qué es la libertad entonces exactamente. Pero yo no podía hablar de la libertad antes de darle a entender a ustedes qué ha sido lo que nos ha esclavizado. Lo que no ha esclavizado es oír otra voz. Es oír otra voz que no está autorizada. Esta mujer no estaba autorizada para hablar. ¿Cómo el hombre salió del huerto? ¿Qué hizo? Ya no está en el huerto, ya no está en el ámbito que Dios lo puso. ¿Qué hizo el hombre? Inventó una religión. Expertos somos nosotros en inventar. Y por eso es que vienen dentro de nosotros toda aquella estrategia. Como ya no sabemos cuál es la dirección de Dios, vamos a inventar una estrategia a ver si no funciona. Adán dijo, bueno, nos sacaron, vamos a inventar algo. ¿Qué se inventaron? Cuando Dios los sacó, cuando salieron, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces se cosieron hojas de higuera. Vamos a hacer una religión. Vamos a cubrirnos con lo que nosotros sabemos hacer. Y se cubrieron con lo que ellos sabían hacer. Y eso hoy en día hay un grupo de personas que se está cubriendo con lo que ellos saben hacer, no con lo que Dios dijo que hay que hacer. Y eso lo ha llevado a ellos a mantenerse a una esclavitud y a vivir una vida de invento. A ver cómo no funciona esto, cómo no funciona aquello. Vamos a hacer esto por acá, vamos a prenderle globo, vamos a ponerle luces, vamos a traerle de todo. Lo que queremos es que funcione y la gente llegue. Porque cuando Dios no está, hay que inventar. Cuando Dios no está, vamos a inventar. ¿Qué? Lo que sea. Solo que vamos a usar el nombre de Dios. Pero vamos a inventarlo nosotros. Usted se acuerda de en Jeremías, creo que es, si no me recuerdo, donde aquellos hombres le dijeron, fueron donde Dios le dijo, mira, nosotros nos vamos a vestir, vamos a comer nuestra propia comida, solo queremos que nos permita que lleve tu nombre. Y nosotros vamos a hacer toda la cosa. Y eso pasó. Y está pasando. Gente que llevan solamente el nombre de Dios, pero ellos se visten como quieran, y no hablo de vestidura de ropa, comen lo que quieran, hacen lo que quieran, van donde ellos quieran. Usted ha oído personas, es que a mí no me gusta eso. Yo no voy para allá porque no me gusta. Es que no me gusta su ambiente. Es que esto no es de gusto. Si Dios te está llamando, ve. Pero somos expertos en inventarnos. Somos expertos en estar inventándonos
cosas para mantener la gente y lo esclavizamos y lo ponemos a pensar cosas que ellos no les llega la idea, sino que le transmitimos nosotros mismos la idea. Está pues firme, y aquí voy a arrancar mañana, si Dios lo permite. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Parece que Dios los libertó y ellos se esclavizaron otra vez. He aquí, yo Pablo digo que si os circuncidáis, de nada aprovecháis. Padre, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios. Permítenos escucharte, Dios. Solo estamos autorizados para escucharte a ti, obedecerte a ti, Señor. Gracias, Señor. Ábrenos los ojos del entendimiento y estar atento a tu voz, Dios. Permítenos salir de la esclavitud de la religión y ponernos donde tú quieres que nosotros estemos, Señor. Gracias en tu nombre. Amén.